Soy Matt Harrington, representante de servicio de campo de EFCO, y hoy vamos a hablar sobre cómo entender la presión y las tasas de vaciado. La presión del concreto es invisible pero poderosa. Cuando no está controlada, puede llevar a un sistema de encofrado más allá de sus límites. En EFCO, sabemos que los vaciados de muros seguros y sin lesiones dependen de algo más que de la resistencia del equipo. En este vídeo explicaremos cómo funciona la presión del hormigón, cómo calcular y seguir las tasas correctas de vaciado, y los pasos esenciales que los equipos de trabajo deben seguir para mantener cada vaciado seguro y eficiente. El concreto fresco se comporta como un líquido. Cuanto más profundo es, mayor es la presión en la parte inferior. Sin embargo, el concreto pesa más del doble que el agua, por lo que la presión aumenta más rápido y conlleva más riesgos. Uno de los hechos más importantes a recordar es que el ancho del muro no afecta a la presión. Solo la altura lo hace. Un muro de 300 milímetros de ancho y 3,6 metros de alto ejerce la misma presión que uno de 1800 milímetros de ancho a la misma altura. Esto sorprende a muchos, pero es un conocimiento fundamental para una construcción segura. Pensemos en cubos de agua. No importa lo ancho que sea el cubo, la presión en el fondo depende únicamente de la profundidad del agua, no del tamaño de la abertura en la parte superior. Si sostienes un cubo alto y otro bajo uno al lado del otro, el agua más profunda en el cubo más alto genera más presión en su base. El concreto fresco se comporta de la misma manera. Su peso y profundidad controlan la presión, no el ancho de los muros. Por eso, los encofrados siempre deben diseñarse y comprobarse para determinar la altura del concreto líquido. La presión aumenta con la profundidad. No importa lo ancho que sea el muro. Tener en cuenta este principio ayuda a las cuadrillas a evitar sobrecargas y las costosas fallas que conllevan. Los encofrados trabajan con una presión máxima, que se define por su configuración o por el fabricante. La altura del concreto líquido multiplicada por la densidad del concreto es la presión que ejerce sobre el encofrado. En la parte superior, la presión es cero, pero en la base puede alcanzar niveles muy altos. Por ejemplo, un sistema configurado para 57,45 kilopascales está diseñado para soportar 2,4 metros de hormigón líquido a 23,56 kilonewtons por metro cúbico. Si el vaciado sigue añadiendo más altura al concreto líquido, se pueden producir deformaciones en el encofrado. Respetar la presión en el encofrado no es opcional, es la base de la seguridad. La forma de mantenerse dentro de la presión de vaciado permitida en un encofrado es controlar la tasa de vaciado. La tasa de vaciado define la rapidez con la que el concreto puede ascender en el encofrado sin superar la presión de vaciado permitida. Se mide en metros por hora y depende de la rapidez con la que la mezcla de concreto se convierte de líquida a sólida, lo cual depende de la temperatura y la química. Durante el vaciado, el concreto en la parte inferior del encofrado comienza a endurecerse, dejando de ejercer presión adicional. Esto permite seguir vaciando a la velocidad asignada, sin superar nunca la presión permitida. El tiempo de los camiones también es importante. Si los camiones llegan demasiado rápido de la planta distribuidora, la necesidad de vaciar más rápido es mayor. No tenga miedo de rechazar camiones para mantener un vaciado seguro. El concreto caliente, como entre 80 y 90 grados Fahrenheit, endurece más rápido, permitiendo un vaciado más rápido. El concreto frío, como entre 40 y 60 grados Fahrenheit, se asienta más lentamente y requiere que las cuadrillas reduzcan la velocidad. Aditivos como retardantes o plastificantes también pueden retrasar el fraguado, lo que significa, por lo tanto, que la velocidad de vaciado debe reducirse. Registrar el tiempo de fraguado de las muestras de concreto es una buena forma de asegurarse de no exceder la velocidad de vaciado. Normas industriales como ACI 347 proporcionan fórmulas para calcular las tasas seguras de vaciado y los tiempos de vaciado. Trabaje con su ingeniero de proyecto para hacer estos cálculos y definir la tasa de vaciado. Ahora hablemos de cómo usar las tablas de presión de vaciado. En los planos de montaje, los ingenieros han determinado la presión de vaciado permitida del encofrado. Solo tiene que determinar los aditivos en el concreto y su temperatura. Hay 3 lugares donde encontrar qué tipo de cemento y aditivos hay en el concreto: el diseño aprobado de la mezcla de concreto,
el ticket de pedido de concreto y el ticket de la planta distribuidora que trae el conductor del camión de concreto. Aunque el diseño de la mezcla de concreto proporciona la química para la planificación con semanas de antelación al vaciado, lo mejor es utilizar el ticket de la planta distribuidora del conductor para comprobar qué componentes hay en el concreto. Esto evita accidentes cuando se ha cambiado el diseño de la mezcla y la cuadrilla no ha sido informada. Una vez que haya determinado el tipo de cemento y los aditivos, use la tabla para determinar el coeficiente químico que indicará qué línea usar en el gráfico. A continuación, calcule la temperatura del concreto colocando el termómetro al menos 3 pulgadas dentro de la mezcla, según las normas ASTM-C 1064. Debido a que el concreto a baja temperatura se endurece lentamente, tenga cuidado de no confundir la temperatura del aire con la del concreto al determinar la velocidad de vaciado. Por ejemplo, si usa 80 grados como temperatura del aire, cuando el concreto está 20 grados más frío a 60 grados, el gráfico mostrará una velocidad de vaciado el doble de rápida, duplicando la presión de vaciado y provocando que el encofrado se abra. Ahora encuentre la temperatura del concreto en la parte inferior del gráfico. Suba hasta la línea correcta de coeficientes químicos y luego hasta la tasa de vaciado permitida. Pongamos un ejemplo rápido. El certificado de la planta distribuidora muestra que el cemento es tipo 1 o 2 y tiene retardante y ceniza volante. Usted ve en la tabla que el coeficiente de química es 1,4. Ha tomado la temperatura del concreto y comprobado que está a 70 grados Fahrenheit. Ahora va al gráfico y ve que la velocidad de vaciado permitida es de 1,6 metros por hora. La tasa de vaciado también le indicará cuánto tiempo debería tardar en vaciar todo el muro. Simplemente divida la altura del muro por la velocidad de vaciado. 3,6 metros dividido por 1,6 metros por hora equivale a algo más de 2 horas. Esta información puede ser utilizada por la gerencia del proyecto con fines de planificación, así como para monitorizar y verificar las tasas correctas de vaciado que se están empleando. Si el muro de nuestro ejemplo estuviera terminado en 1,5 horas en lugar de 2,5, la gerencia del proyecto sabría que no se respetaron las tasas de vaciado. Intentar terminar en la mitad del tiempo duplica la presión, doblando el riesgo y probablemente resultando en algún tipo de falla. Las tasas de presión no son sugerencias, son límites diseñados para mantener los proyectos seguros. Haga que miembros experimentados del equipo supervisen el encofrado y el vaciado en busca de señales de que se están excediendo las tasas de vaciado. Las señales de advertencia temprana son acabados irregulares y abultamientos en el encofrado. La vibración del concreto debe ser controlada de cerca. Una vibración excesiva puede volver a licuar el concreto solidificado más abajo en el encofrado, causando picos de presión, abultamientos o, peor aún, falla del encofrado. El concreto autocompactante o SCC añade aún más riesgo debido a su extrema fluidez. El SCC fluye fácilmente hacia los encofrados sin vibraciones. Actualmente no existen fórmulas para calcular la tasa de vaciado para el SCC. Por lo tanto, los ingenieros deben diseñar encofrados asumiendo que todo el muro estará lleno de concreto líquido. Otros métodos como la monitorización de la presión de vaciado con sensores en la cara de contacto permiten a contratistas e ingenieros diseñar para presiones más bajas in situ. El proceso es sencillo. Revise el ticket del lote para ver si hay aditivos y diseño de mezcla y determine el coeficiente químico. Mida la temperatura del concreto, no la del aire. Revise los planos del ingeniero para ver la presión nominal permitida para el encofrado. Utilice las ecuaciones ASI o el gráfico de vaciado para determinar y confirmar la velocidad de vaciado segura. Hemos visto cómo aumenta la presión y cómo las tasas de vaciado la controlan. Pero el conocimiento no es suficiente. Los equipos necesitan un proceso que pueda aplicarse a cualquier proyecto. El proceso se refleja en los 8 pasos clave de EFCO. 1. Inspeccione el encofrado y confirme que todos los accesorios están en su lugar y apretados. Los accesorios sueltos pueden hacer que la presión del concreto líquido se transfiera a los anclajes y tornillos circundantes, provocando que se sobrecarguen y puedan fallar. 2.
Revise el diseño de la mezcla de concreto y los aditivos. Aditivos como el arrastre de aire, retardantes y plastificantes pueden retrasar el fraguado. Asegúrese de que la documentación coincida con la que ha pedido a la planta distribuidora. 3. Utilice la tabla de tasas de vaciado basada en el diseño real de la mezcla de concreto y la temperatura. La composición y la temperatura del concreto afectarán la velocidad de vaciado. Utilice las ecuaciones ESI o el gráfico de tasas de vaciado de EFCO para determinar la tasa de vaciado segura para su proyecto. 4. Llegadas programadas de camiones para igualar la tasa de vaciado segura. Si el camión llega demasiado rápido, la necesidad de vaciar más rápido es mayor, lo que resultará en superar la presión permitida para el encofrado. EFCO tiene un vídeo que explica cómo calcular el horario de los camiones, basándose en la tasa de vaciado, con más detalle. 5. Supervise las muestras de concreto. Tome muestras para monitorear y confirmar que el concreto se está fraguando. EFCO tiene un vídeo que explica este proceso con más detalle. 6. Recalcule si las condiciones cambian durante el vaciado. Si la temperatura o la química de la mezcla cambian durante el vaciado, recalcule la velocidad de vaciado y ajuste la tasa de vaciado. 7. Cumpla con la tasa prevista. Evite las vibraciones excesivas. Recuerde que la sobrevibración puede licuar el concreto solidificado en la parte inferior del encofrado. Esto aumentará la presión sobre el encofrado hasta el punto de generar protuberancias o, peor aún, fallas del encofrado. 8. Mantenga a los miembros experimentados vigilando durante todo el vaciado. Que revisen los tickets y temperaturas por lotes, ajusten el tiempo y la velocidad de vaciado del camión, y mantengan la presión dentro de los límites dados para el encofrado. Deberán detectar señales tempranas de alerta, acabados irregulares, abultamientos o sobrevibraciones y actuar antes de una falla. Estos pasos son la diferencia entre vaciados seguros y eficientes y fallas costosas. El vaciado de concreto es más que mover material dentro de un encofrado. Se trata de controlar fuerzas poderosas que no son visibles, pero que siempre deben ser respetadas. Recuerde siempre, la presión aumenta con la altura y las tasas de vaciado mantienen la presión bajo control. Los 8 pasos de EFCO ofrecen a las cuadrillas un proceso probado a seguir. Respaldada por nuestro compromiso con la calidad en el diseño, la integridad en la práctica, la innovación y la resolución de problemas, y un super servicio en cada obra, EFCO ayuda a los contratistas a poner en práctica estos principios, previniendo fallas, protegiendo a los equipos y ofreciendo resultados seguros y eficientes al costo más bajo de concreto vaciado en obra.